aprovechando el tiempo. Me avisan si ya les aparece que está grabando y les voy a compartir toda mi pantalla. Pantalla vamos a pasar aquí. Bueno, muchachos, ahora sí, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos aquí nuevamente a este escenario de aprendizaje. El día de hoy, como les estaba mencionando a los compañeros que llegaron antes, vamos a desarrollar una actividad un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a desarrollar dentro del curso, de los cursos de matemáticas y de física, y mostrarles que la física va más allá. Pero antes de empezar, me parece demasiado importante, necesario, para todos aquellos que vayan a ver este CIPAS y que se estén preguntando dónde pueden encontrar el link de Gulabs. Yo les referí que Gulabs es una plataforma internacional. Nosotros, como UNAD, no tenemos ese recurso. Sin embargo, buscamos siempre soluciones y estrategias. Si ustedes observan el foro de física general, ustedes van a encontrar los enlaces ahí. Están los enlaces en el foro, los nuevos enlaces en el foro. También ustedes saben que aquí en el equipo de Teams de nuestra página de Física General, yo siempre intento dejar en todos los lugares información. Aquí ustedes pueden ver aquí en general del 14 de septiembre para los links del ejercicio 1 y los links del ejercicio 2. Bueno, quiero que eso quede claro en adelante, que siempre vamos a manejar esos espacios. El espacio de Skype realmente no ha tenido mucha interacción, pero el de WhatsApp sí. Y en el WhatsApp también compartí estos enlaces. Bueno, y correo electrónico también se ve que compartieron desde dirección el enlace. Entonces, por favor, ya saben dónde encontrarlo. Espero que no sea otro, en adelante, otro tema de preocupación por parte de ustedes. Pues nosotros, como red de curso, fuimos juiciosos y buscamos una alternativa y fue encontrar los links oficiales. Como ven, eso es por allá en un idioma que no conozco. Y lo encontramos. Lo encontramos. E igual la herramienta que era la importante, la que establecía todos los modelos, era pues la de Labs. Y vamos a seguir. Están actualizando, realmente es para nosotros, es una acción de mejora, es una gran herramienta de la cual todos podemos disponer. Bien, entonces, el día de hoy vamos a trabajar, como les dije, de una manera diferente. Vamos a entender ya desde la parte de lo que son los contenidos y lo que tenemos que leer dentro del documento, de esos documentos para resolver el ejercicio número 3. Nuevamente indico, el ejercicio número 3 es un ejercicio que puede parecer sencillo, puede parecer simple, pues dice, realicen un resumen, pero realmente ustedes saben hacer un resumen. De una vez yo voy a dar unas indicaciones para la entrega y cómo deben desarrollar. Los voy a apoyar en ese proceso. Bien, bueno, entonces vamos a irnos aquí a nuestro material de apoyo. Aquí en material de apoyo yo les había dejado en archivos el anexo tarea 1, que generalmente también me dicen, profe, es que se cerró el foro, no sé dónde está el archivo, entonces el archivo está en el Teams. Para que por favor sus compañeros que tengan todas esas dudas, díganle, el profe Freddy siempre deja todo en el Teams. Entonces, bajan a Teams. Entonces, nosotros ya resolvimos este primer ejercicio. En primera instancia, eh, fue un ejercicio simple, sencillo, donde vimos las temáticas de lo que era la cinemática, lo que era el movimiento, ¿no? Eh, Entre tanto, resolvimos el ejercicio número 2 también, que concierne a la temática de movimiento parabólico. Resolvimos las ecuaciones de movimiento y las encontramos. Y definimos todo el componente teórico del movimiento parabólico y resolvimos este ejercicio y llegamos a la tabla. Hasta este momento, pues todos ustedes ya tienen solucionado esta parte. El curso y los CIPAS los he organizado de tal manera que cada semana podamos abordar un ejercicio. ¿Listo? Ese ejercicio que estaremos abordando por semana, la idea o la lógica
de este modelo para desarrollarlo de esta manera, corresponde a que nosotros como red de curso, como tutores, tenemos que darles a ustedes el ejemplo y enseñarles cómo hacer una revisión sistemática, cómo entender un artículo, porque dentro de los fundamentos que tiene que graduarse un ingeniero es aprender a aprender por su cuenta. Aprender cómo esos conceptos que se aprendieron en el curso a lo largo de nuestra carrera pueden ser utilizados, cómo los podemos modelar. Entonces, hoy vamos a hacer un barrido sobre los tres artículos. El primer artículo de Cameron Berrones, que habla sobre un desarrollo de un sistema para medir tiempos en experimento de movimiento rectilíneo, que ya los vimos. Un, un, un artículo sencillo. Esto lo tienen que hacer los estudiantes cuyo gama es 1, 2, 3. Seligman Cera, Solano Mazo y Molina Coronel realizan un plano inclinado con dos sensores para la enseñanza del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí ya tenemos dos temas que ya hemos trabajado. Y el tercer tema, como ven, como ya hemos trabajado, ya conocemos también de movimiento rectilíneo, de uniforme acelerado y conocemos también el movimiento parabólico, les voy a mostrar uno que ya es de tipo matemático, utilizando un software para obtener los resultados del movimiento parabólico. Eso lo plantea Garzón y Villante en el 2022. Son artículos muy simples, son artículos sencillos. A medida que van aumentando en el curso, pues algunos son más complejos que otros. Eh, Son interesantes y yo quiero que los abordemos y los leamos en esta sesión. Ustedes tienen que hacer un procedimiento que es deben leerlo, muchachos, deben leerlo. Nosotros, yo realmente, el resumen, o cualquier tutor, estoy seguro que cualquier tutor, ya con el resumen que ustedes escriban, uno sabe si lo leyó o no lo leyó. Eviten utilizar plagio. Persona que plagie este punto, o que utilice, o que haga un resumen del resumen que ellos presentan, voy a anularles ese punto y les voy a poner 0. Y posiblemente una sanción, porque pues obviamente estamos atentando contra las normas de etiqueta, estamos atentando contra las normas de, de, bueno, a las que nos vamos a enfrentar nosotros, y es toda la parte de las normas, ¿cómo se llama esto? Bueno, de las leyes que protegen los derechos de autor, más bien, todas las leyes que protegen los derechos de autor. Y como nosotros somos ingenieros, ¿sí? Nosotros somos tecnólogos, nosotros vamos a ser profesionales y como profesionales tenemos que aprender a tomar esos documentos científicos, esos documentos de ingeniería, esos tres artículos son escritos por estudiantes de ingenierías, ¿sí? Van a ver a lo largo del curso artículos tal vez que no son, aquí tal vez los tres sean aplicados hacia, los dos primeros hacia ingeniería electrónica, tal vez el tercero ya es aplicado hacia ciencias básicas, después vamos a mirar cómo, bueno, este tercero también puede ser uno de desarrollo de software, de ingeniería de sistemas. Lo vamos a intentar involucrar industrial y verán que todos los temas que se ven a lo largo de su pregrado, ¿sí? No solo quiere decir física general, también esa química, esa biología que ustedes de pronto ven, todas esas asignaturas de ciencias básicas, cómo se acoplan y se llevan hacia la construcción del conocimiento científico y que en Colombia existe ese verdadero matiz de lo que es un ingeniero, ¿sí? No no es un cartón en la pared, muchachos, recuérdenlo. Ingeniero es una persona que ingenia, la misma palabra lo dice. Ustedes pueden buscar en la literatura cómo viene esta palabra ingeniería, cómo es la epistemología de la palabra ingeniería, y verán que es poder llevar esos conocimientos, esas bases científicas, hacia resultados y productos y proyectos. En estos momentos estamos viendo los resultados de la ingeniería. ¿Cómo me explico? Cuando hace 20 años se pensaba nomás en hablar de una de una reunión, de una clase virtual. Eso era lógico. Y miren ahora cómo estamos, cómo hemos avanzado. Entonces, esa es mi invitación a que tomemos esto como considerado. Bueno, entonces, tenemos esos tres artículos que los vamos a abordar. Primero que todo, quiero dejar claro que realizar el mapa, ¿sí? Realizar esta estructura de mapa, yo la planteé, yo dije, bueno, cojan la introducción, lean y tomen las tres ideas principales, tomen la metodología, desarrollen tres ideas principales
y las conclusiones y discusiones, 3 ideas principales y abórdenlas. Con ese constructo es que ustedes van a desarrollar el resumen del artículo, bueno, con este mapa. Entonces vamos a seleccionar uno de ellos. Yo realmente hoy voy a utilizar, bueno, Lidia está, hola Lidia, el día de hoy voy a utilizar los 3. Voy a intentar abordarlos, no de una manera profunda, pero sí al menos abstraer algunas ideas principales. Tal vez en el primero lea la introducción, en el segundo la metodología y en el tercero la conclusión. Pero pues quiero ver cómo nos rinde el tiempo para abordar cada uno de esos contenidos. Realmente, muchachos, miren, son 20 puntos y recalco, voy a ser muy exigente en este punto, más que en cualquiera en este punto. Bueno, vamos a darle aquí clic y vamos a mirar nuestro primer documento. Abrir esto. Entonces, ¿cómo vamos a ir abordando este documento? Lo tengan claro. Como siempre, vamos a tener nuestro open board. Cuando nosotros realizamos una lectura científica de un artículo de investigación, nosotros tenemos que centrar que cada uno de ellos maneja ciertas estrategias y metodologías diferentes a lo que es una lectura. Leer un artículo científico es diferente a leer un ensayo, es diferente a construir un ensayo, es diferente dependiendo del tipo de artículo, si es un artículo de revisión, si es un artículo de investigación, si es un artículo de cierre de proyectos, si es uno de divulgación, si es uno de opinión. Los artículos tienen muchos matices y generalmente en las instituciones de educación básica y pues en los cursos de metodología de investigación se abordan estos contenidos temáticos, pero es claro y real que se profundiza bastante es en los documentos, en los trabajos que están relacionados con una lectura más al, 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 a la opinión, no hacia los resultados técnicos ni ingenieriles en este caso. Entonces, permítame un segundito que se me refundió el lápiz de la tablet y permítame un segundo. No sé qué me dice mucho más de trabajo. Definitivamente no responde mucho. Entonces, ¿cómo vamos a dejarla en tal forma que se vea? Listo.
Entonces yo les decía que la estructura de cómo pensamos aquí el documento viene de tres componentes fundamentales. Uno de ellos es la introducción. La introducción, que como bien su nombre lo indica, nos va a introducir hacia lo que vamos a ver dentro de nuestro documento. También esa letra. A ver, introducción. Ay, ahora solo con esa letra, muchachos. Pero la exacto. No, permítame un segundo, muchachos, busco bien el lápiz así. Deme 2 minutos. Listo, muchachos. Y ahora sí lo encontré ya. Ahora sí es que con el lápiz es mucho más fácil. Claro, o con esa letra raras. Listo, ahora sí. Bien. Entonces, como les decía, entonces viene la introducción, que para nuestro caso la introducción, pues obviamente es el fundamento teórico. O bueno, nos da como las bases de lo que qué es lo que vamos a encontrar en el documento. ¿Y cómo nosotros vamos a abstraer esas ideas de la introducción? Nosotros le ponemos ahí dentro del texto, ustedes pueden definir tres ideas, ¿no? Idea uno, idea dos, idea tres. Pero realmente una introducción tiene más ideas. La idea es que voy a leer el texto y cada uno de ustedes voy a motivar la participación dando una bonificación directa a cada uno de los estudiantes que indaguen. Obviamente que sean de mi grupo. Los que no, pues hombre, participen de esta manera, no lo hagan solo por la calificación. Entonces vamos a leer la introducción y vamos a ver qué entendemos de este artículo. ¿Listo? Entonces nos dice, desarrolla un sistema para medir tiempos en experimentos de movimiento rectilíneo. Tenemos aquí nuestro resumen. Se desarrolla un sistema para medir tiempos en experimentos de movimiento rectilíneo. Este sistema utiliza fotocompuertas como sensores y una tarjeta de sonido en la computadora para la adquisición de datos. Los sensores de movimiento fueron comunicados con la computadora mediante un arreglo con puerta lógica SOR y la señal proveniente de los sensores se adquiría por medio de la interfaz de entrada de la tarjeta de sonido. Para la habilitación de la tarjeta de sonido y el procesamiento de los datos se utilizó el software de MATLAB. El sistema desarrollado puede construirse con componentes económicos y fue utilizado en los experimentos para verificar su funcionamiento, mostrando aproximaciones cercanas a los modelos teóricos. Si bien, importante acá, una persona que no conozca sobre movimiento rectilíneo uniforme, por más que conozca la estructura de lo que es una computadora de tensor, nada, no, bueno, o sepa manejar muy bien MATLAB, si no tiene el conocimiento de cómo es el movimiento rectilíneo, pues difícilmente va a entender. Dentro de los descriptores tenemos computadoras de educación, teoría del aprendizaje, laboratorio de física en escuelas. Esto no nos interesa. Es en inglés, ya lo leí. Bueno, introducción. Uno de los problemas con la enseñanza de la física es la falta de recursos didácticos e infraestructura que permita la realización de actividades que promuevan la clarificación de conceptos, la experimentación y el modelado, tanto a nivel básico como superior. La importancia de este tipo de actividades radica en que ayudan al estudiante a comprender, reelaborar y afianzar conceptos fundamentales, desarrollar destrezas, habilidades procedimentales y permiten poner en práctica el método científico para resolver problemas a través del planteamiento de una hipótesis y su validación. Los laboratorios de física para el estudio del movimiento y otros temas de mecánica generalmente utilizan un riel de aire, un móvil montado sobre el mismo, un cronómetro,
juego de masas y la disponibilidad del usuario para la toma de datos. Esto último afecta a las mediciones específicamente por el juicio del observador que realiza la medición de manera imprecisa. Leí este párrafo, muchachos. ¿Cómo vamos a construir nuestro resumen? Realmente esto es muy importante. Ustedes van a escribir artículos científicos. Siempre van a escribir artículos científicos. Entonces, hay una herramienta metacognitiva que se llama los mapas mentales. ¿Sí? Esto pues es un mapa de ideas. Este mapa de ideas, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿qué idea se les ocurre o qué premisa involucra el texto que leen? Entonces, ¿qué me digan? ¿Qué problemáticas, qué consecuencias, qué cosas ven solo del párrafo? Yo identifiqué aproximadamente tres. Ayúdenme a ustedes a identificar esas tres. Buenas noches. Buenas noches y permíteme, activo la altavoz ya. ¿Quién ¿Cómo habla? estás? Profe, mi nombre es Lidia Amado. Hola, Lidia. Bien, gracias. Profe, pues no sé, ahí en lo que alcancé como a detectar es como el problema que tiene la enseñanza de la física en los diferentes medios como para poder hacer el planteamiento de hipótesis y me imagino que la parte sí, práctica. Básicamente eso. Excelente. ¿Sí? Entonces, hay el problema de la enseñanza de la física experimental. Eso lo identificaste. Excelente, muy bien. ¿Qué otra idea? ¿Qué otra idea, muchachos? Solo ese párrafo. Ahí hay varias ideas, que eso es lo que yo quiero invitarlos. ¿Qué otra cosita ustedes ven interesantes? Sigamos leyendo. Miren, bueno, por lo menos cada vez que siempre existe una cita, como esta 1-2, quiere decir que el autor ha cerrado una hipótesis, un comentario o algo relevante y lo está argumentando con dos citas bibliográficas. ¿Sí? Para leer este tipo de artículos, por ejemplo, aquí dice 1-2, ustedes se van hasta el final del artículo y pueden encontrar la referencia número 1 y la referencia número 2. Profe, ¿cómo la busco? Porque es que generalmente yo no las encuentro. Miren, hay muchas formas. Una de ellas, que los invito es escribir Google Academic. O Google Académico y pueden buscar tal cual la cita como está. Y mírenlo acá. Vamos a mirar a ver. Divulgación Ciencia 3, 251. Por lo menos esta cita tiene tiene asociado este trabajo, que es diseño y aplicación educativa, y ustedes lo pueden abrir. Nada más que lo invito a que lo abran porque ahí es donde se va a ver todos sus trabajos. Por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, acá, miren, aquí yo veo mi perfil, y en mi perfil aparecen todos los trabajos que he desarrollado, todos los artículos que se han escrito. Bueno, eso es una invitación para que ustedes realicen también ese proceso de abordaje de los contenidos en investigación. Bien, sigamos leyendo a ver un poquito más. A ver, ¿quiénes son de electrónica? Levanten la mano los que son de electrónica, de ingeniería electrónica. Y si no me dicen quiénes son de electrónica, voy a buscarlos. Según el listado, tengo el listado de todos los estudiantes de física y me pongo a buscarlos. Entonces, los de electrónica quiero que me ayuden bastante, los que sean de ingeniería electrónica quiero que me ayuden bastante porque sé que ustedes tienen esos conocimientos, saben que es una compuerta, saben que cómo funcionan estos módulos, pero ustedes que no son de esta carrera se van a dar cuenta que precisamente los textos se tienen que escribir para que uno los entienda. Entonces, miren, otro problema es que, miren, son técnicas, siempre generalmente eso es un riel de aire, un móvil montado sobre el mismo, un cronómetro y un juego, es decir, que los experimentos de física aún sigue siendo muy mecánicos, ¿sí? O sea, los experimentos mecánicos, ¿sí? Es decir, experimentos que realmente como que no abordan un gran conocimiento frente a lo que es lo que queremos evaluar dentro de laboratorio. Por ejemplo, yo me acuerdo, era el clásico carrito,
sobre un riel. Ese riel, pues, no sé, de 10 metros hasta 100 metros. Y ya su merced lo lanzaba, cogía con su cronómetro, medía cuánto era el tiempo que se tardaba de aquí a acá, pero entonces esto tiene muchos problemas. ¿Qué problemas tienen los experimentos mecánicos? Vamos a encontrar que generalmente tienen gran incertidumbre la medida. Al tener una gran incertidumbre, pues vamos a tener errores experimentales, ¿no? Entonces vamos a tener muchos errores experimentales. ¿Cómo se pueden mitigar esos errores experimentales? Precisamente, muchachos, para eso existe la electrónica. Y la electrónica es la que nos ha facilitado a nosotros, los físicos, muchos problemas que teníamos en lo que era instrumentación y medidas. Va a seguir. Los laboratorios asistidos por computadora posibilitan el estudio de fenómenos que difícilmente pueden ser observables y o medibles, miren, ¿bien? A la vez que reducen tiempos al muestrar, procesar, analizar y modelar datos. La automatización de la toma de datos en general requerirá de una tarjeta de adquisición, detectores de luz o sensores de movimiento y transductores apropiados, aunque muchas compañías, Vernier, Pasco, etcétera, proveen esos sensores con conectores y software. Su costo de adquisición y mantenimiento es alto en comparación a los presupuestos de los centros escolares. Pregunta, ¿quién sabe qué es un transductor? Miren esta palabra, muchachos. Hombre, ¿y eso a mí de qué me sirve si soy de industrial? Bastante. ¿Qué es un transductor? ¿Alguien entiende qué es un transductor? Pilas que no es traductor, es transductor. Vamos, ayúdenme. Ayúdenme a dar la clase. Así no importa que se confundan, que no sepan, si tienen una idea, muchachos, aquí la idea es precisamente que todos logremos conciliar pues, saber. A ver, voy a mirar el chat, es que me queda complicadísimo el chat. Activen el micrófono. Sí, profe. Señor, coménteme. Con Iván Ramírez. Cuéntame, Iván. Sí, bueno, yo creo que otro de los, digamos, ideas principales, esa última de lo que se tiene pues en la parte asistida a los laboratorios con la automatización de los equipos. Que pues aquí decías en la parte anterior que los experimentos mecánicos, pero también se cuenta ya con laboratorios automatizados que facilitan la toma de datos pues, del experimento, lo que se esté probando. Y ahí es donde hace parte pues todo sensores, transductores, tarjetas de adquisición de datos. Entonces eso sí es verdad que facilita pues tomar datos más precisos de lo que se esté probando. Y ya con el tema del transductor, digamos que el transductor como tal, pues lo que lo tengo concebido es un elemento que toma una señal y la convierte o pues, básicamente pues a otra. Un ejemplo, estamos trabajando con una señal análoga y utilizamos un transductor y la podemos llevar a otro tipo de señal, que puede ser digital o de otro tipo de datos, básicamente. Muy bien, excelente, excelente, Iván. Precisamente, esas son tres ideas principales: automatización de equipos de laboratorio, ¿sí? Ya son los laboratorios modernos, en donde nosotros afianzamos la detección, ¿sí? La detección de elementos es a través de sensores, de transductores y elementos de medida, ¿sí? Como dijo el compañero, realmente un transductor utiliza, no sé, esto es importante porque son temas, palabritas ingenieriles, que por ejemplo a veces uno va y a uno le dicen transductor. ¿Qué es un transductor? Y uno, ni idea, ¿no? Entonces, imaginen que ustedes tienen una señal, ustedes tienen un carro, ¿sí? Y un carro genera un movimiento mecánico, ¿sí? No se voy a decir qué es el movimiento mecánico. Y eso me lleva a una función, no sé, de mecánica, f de x, supongamos una fuerza.
Aquí el transductor, que es un elemento, ¿sí?, que es un elemento especializado, ¿sí?, convierte esta señal a través de otra función, ¿sí?, que es normalmente mecánica, la convierte en una señal de otro tipo de naturaleza, normalmente eléctrica, ¿sí? Cuando digo normalmente, no indica que sea la única forma, como dijo el compañero, ¿sí? Y entonces lo que va a arrojar es una función de salida que puede ser retroalimentada. Esto es básicamente un transductor. Esto es diagramas de bloques, ustedes lo ven en una materia que se llama análisis de sistemas dinámicos y entienden que es un transductor. Convertir una señal que es normalmente de otra naturaleza en una señal que pueda ser medible y vista desde algún dispositivo, generalmente, normalmente eléctrica. ¿Por qué digo normalmente eléctrica? A veces se generan campos magnéticos a través de un galvanómetro. Como ustedes veían las agujas anteriores en los multímetros o en esos elementos de medida, eran unas agujas que llevaban unas escalas y cada escala me determinaba algún valor de un parámetro físico. Pero pues generalmente no era una señal eléctrica, un impulso eléctrico necesariamente, podía darse por un cambio de presión. Por ejemplo, los manómetros. Los manómetros convierten las presiones a través de un movimiento de una aguja, realmente la física involucrada no me recuerdo, pero es otra señal que no necesariamente es de tipo eléctrico. Bien, entonces los laboratorios modernos que llevan sus sensores traductores y la medida ya es diferente. Aumentar el número de datos con el objetivo de disminuir el error. ¿Sí? ¿Qué tipos de errores? Existen muchos tipos de errores, ¿sí? Hay errores aleatorios, hay errores sistemáticos. Eso los van a ver en sus prácticas de laboratorio. Entonces, mi invitación, muchachos, es que miremos y no nos escapemos tanto de la electrónica ni de los sistemas. Miren lo que está pasando ahorita. Son nuestras herramientas. Miremos a ver aquí qué más habla. Las fotocompuertas son probablemente los detectores de movimientos más frecuentes utilizados en experimentos de mecánica. Estas pueden ser utilizadas para detectar el tiempo de varios eventos en forma precisa. Son fáciles de usar y emplean un principio de funcionamiento lo suficientemente simple, de tal forma que permitan al estudiante entender con facilidad el fenómeno estudiado. A pesar de que hay instrumentos que miden en forma directa el desplazamiento, velocidad y aceleración, el menor costo y simplicidad hacen que las fotocompuertas sean más populares en los diversos niveles de enseñanza. Voy a leer de chorro. La tarjeta de sonido de una computadora personal TSPC está siendo utilizada como una herramienta para adquisición de datos, lo cual ha sido empleado con fines educativos o bien para desarrollar instrumentación simple y barata. Entre las diferentes aplicaciones se han desarrollado sensores potenciómetros, base de datos de señales cardíacas, un audiómetro, experimentos en circuitos y comunicación, procesamiento de tiempo real y la demostración experimental del efecto Doppler, entre otros. Y como ven, miren, las citas les dicen, ustedes quieren indagar, si el lector desea profundizar en el tema, váyase a esta referencia. Entonces miremos que ya se identifica otro problema que pocos lo han atribuido, y es el costo. Se han visto que el autor intenta decir, venga, es que mi idea parte del costo. Claro, nosotros podemos adquirir, es lo mismo que les decía, la ventaja de utilizar este tipo de laboratorios virtuales y remotos. Nosotros en nuestra modalidad de enseñanza a distancia, vemos la dificultad de tener que asistir a los centros. Una gran alternativa son los laboratorios remotos. Sin embargo, necesitamos personas como ustedes que quieran involucrarse en el diseño de laboratorios experimentales y remotos para que podamos eliminar esa brecha que existe en la experimentación presencial a convertirla en experimentación virtual, remota y a distancia, que esa es la finalidad y uno de los objetivos de la investigación en ciencias que estamos haciendo desde la UNAD. Por ahora, tenemos que aceptar y saber que nos comprometimos con la investigación de laboratorio in situ. Esa es una de las cositas que tenemos que revisar. Bueno, bien, entonces, claro, los costos.
Nosotros, yo por mí, yo les diría a ustedes, bueno, muchachos, no sé, estudiemos un poco sobre neutrones y quisiera traer una fuente radioactiva, no sé, un Californio 252 puede ser, que es el que yo he trabajado, o otro tipo de fuentes radioactivas y mostrarles, mire, así se emiten los neutrones por unidad de tiempo y la unidad de tiempo está en segundos, neutrones por segundo y esta es la función de decaimiento. Y miren cómo los neutrones se mueven, pero nosotros no tenemos ni siquiera en Colombia existe un equipo especializado para ver eso. Y si existe, pues hombre, debe ser costosísimo, como un acelerador de partículas. Ahí a microescala, tampoco piensen en el CERN ni en los grandes masivos, también hay aceleradores de partículas sencillos. Es más, hay experimentos de laboratorio que yo he desarrollado como aceleradores de partículas con canicas de acero. Y son aceleradores de partículas. Otra cosa es que nosotros nos vamos mucho a la cuántica. Acelerar una partícula lo hace hasta un carro. Pero tenemos que saber cómo acelerarla sin afectar su movimiento. Cosas interesantes que después podemos estar dialogando. Entonces, miren, aquí ya nos hablan de otros experimentos. Y aquí yo quiero que resalten una cosa que yo he hecho. Bueno, entre todos hemos hecho realmente. Miren ese último párrafo. El presente trabajo se desarrolló en el presente trabajo se desarrolló un sistema de adquisición de datos. Entonces, la idea 3, miren que esto es como nos enseñaba nuestra profe de español, no es tan así, realmente tiene más especificaciones, pero pues eso ya le puede preguntar a un profesional en esas áreas, pero por lo menos el profesor de español a usted le decía inicio, nudo y desenlace. Siempre, generalmente, existe una idea principal o tres, una idea principal, que es el objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio, ¿dónde lo encontramos? En el título. ¿Dónde está el título? Pues en el encabezado. ¿Cuál es el objeto de estudio? Desarrollo de un sistema para medir tiempos en experimentos de movimiento rectilíneo. Esa es nuestra idea principal. La introducción va a contener 3 partes específicas. Primero, indaga sobre el problema. ¿Sí ven que aquí ese es el problema? La segunda idea que se abordaron estos 4 ítems, y eso que este ítem de costos de los laboratorios debería incluirse acá en este espacio. En esta segunda, habla sobre la automatización de equipos de laboratorio, como son los laboratorios modernos a través de sensores transductores y elementos de medida, y la importancia de obtener un número indeterminado de datos que no podemos obtener con un cronómetro, por ejemplo, para medir la longitud. Tendríamos que tener muchos indicadores. Y la idea 3 junta la idea 1, la idea 2 y la responde como el objeto de estudio del artículo. En todos los artículos, este modelo es prácticamente basado. Cuando ustedes vayan a construir una introducción, piénsenlo así siempre. Su problema. ¿Cómo se ha trabajado, no sé, lo que le decía a otros estudiantes para que entendieran un poco mejor esta idea? Imaginen que ustedes tienen el problema de hacer pan y venderlo a 500. ¿Sí? Vamos a hacer pan y vamos a venderlo a 500. El problema, en la actualidad el incremento del dólar ha hecho que el pan esté a 1.000 pesos. Bueno, yo estoy exagerando, ¿sí? Ha hecho que el pan esté a 1.000 pesos. Y pues son afectaciones que no dependen directamente del maíz, sino de las políticas del gobierno, o bueno, y las altas alzas de la harina. Ese es el problema general. Después vamos a tener otro problema que vamos a atacar. Por otra parte, Lydia Smith Amado logró construir un mecanismo para producir harina a bajo costo. Listo, entonces identificamos el problema grande, que es el costo del pan, pero Lydia construyó una máquina para construir, o bueno, para procesar harina a bajo costo. Y entonces, ahí viene la conclusión, el desenlace, que es este último parrafito. Entonces, Lydia con su equipo de Diana y Iván, que generaron un grupo y un proyecto de investigación, ellos dicen,
En el presente trabajo se presenta una solución para mitigar los costos de la producción de harina en el país con el objetivo de disminuir los costos de producción en la cadena de la producción de pan. ¿Sí ven? Eso es una introducción. Y siempre que la vayan a hacer, en cualquier área del saber, es así. Entonces aquí miramos la introducción. Para lo anterior se construyó un sistema de sensores, entonces mire, se construye un sistema de adquisición de datos. Entonces, aquí la solución es un sistema de adquisición de datos, un SAT. Lo crean, utilizan sensores de movimiento y una interfaz simple. Entonces, utilizan sensores de movimiento y una interfaz. Me imagino que una interfaz de usuario, ¿sí? Una GUI, lo que llaman. Y para ello utilizan MATLAB. Para el procesamiento de datos y todo, entonces el uso del software. Que de paso les cuento que ustedes lo tienen gratuito. El que quiera descargar MATLAB y no sepa, me dice, pero me dice después del viernes porque va a estar muy ocupado esta semana. Pero yo les puedo explicar o podemos hacer un videito de hoy en 8 y les explico cómo instalar MATLAB. Es un recurso gratuito. Aprovechenlo, muchachos. Original, 100%, la licencia en cualquier sistema operativo, Linux, Mac o Windows. Entonces, miren, así se construyen las 3 ideas para la introducción. ¿Vale? Ya tenemos las 3 ideas, así las construyen. Por eso les digo, este mapa es una idea. Ahora vamos a ir con la metodología. Vamos a mirar cómo es la idea de la metodología, pero como quiero ser un poco más honesto, vamos a mezclar estos 3 documentos. Voy a irme con Selin para el plano inclinado con 2 sensores. Y vamos a construir a partir de la metodología y les explico cómo se escriben este tipo de metodologías. Aquí el proceso es un poquito diferente para abstraer las ideas principales. No vamos a leer la introducción, vamos a ignorar eso por un momento. Y quiero que ven... Señor. Sí, qué pena, lo interrumpo antes de pasar a este tema. Era hacerle una pregunta en el texto anterior. Cuénteme. Sí, es algo que usted manifestó, pues que me deja con la inquietud, es el tema de pasar, o en un futuro, no sé, hacer unos laboratorios virtuales. O sea, cuando uno hace un laboratorio, pues siempre hemos estado trabajando en laboratorios físicos, donde se obtienen, pues, no sé, unos resultados, yo diría que más acertados que el virtual. O, no sé, ahí me quedó la inquietud. ¿En los físicos? No, pilas, bueno. Existen, bueno, yo creo que esto nunca lo enseño, realmente, lo voy a enseñar. Cuando me refiero a físico es en el laboratorio, pues en la planta física, ¿no? Pues a eso me refiero. Bueno. Los laboratorios existen para cualquier ingeniería, para cualquier ciencia, para cualquier área del saber de 3 categorías, ¿sí? O bueno, generalmente son solo 2 categorías. Realmente es una matriz. Vamos a poner aquí una matriz. Tenemos los laboratorios físicos, ¿sí? Que son los que se establecen ahí. Tenemos los laboratorios virtuales, que están hechos a través de simulaciones, ¿cierto? Y vamos a tener laboratorios que son in situ, que son diferentes a los físicos, ¿sí? O a distancia, ¿listo? Con estas 4 variables, nosotros podemos construir todos los tipos de laboratorios. Y aquí es donde falla un poquito lo que estás diciendo en estos momentos. Bueno, lo primero tenemos los laboratorios físicos in situ, ¿sí? Que son los que estamos acostumbrados. Vamos al laboratorio, ¿sí? No sé, es un laboratorio de cinemática, en donde tenemos un riel, que ese riel pasa por una longitud, entonces tenemos que medir esto y lo hacemos con una regla, lo hacemos dentro del laboratorio, ¿sí? Y obtenemos nuestras medidas. ¿Qué pasa con estos laboratorios in situ generalmente? Que como esos laboratorios son generalmente mecánicos, ¿sí? Son laboratorios que tenemos que utilizar nosotros directamente los elementos de medida. Para el caso del artículo, ¿no? Pues obviamente vamos a tener mucha incertidumbre.
incertidumbre, por ejemplo, los errores en la medición de la regla. Y que pues estando ahí en el laboratorio in situ, pues nosotros tenemos la limitante del tiempo, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Tenemos los otros que son los espacios, los laboratorios virtuales, ¿sí? Que pues, obviamente los laboratorios virtuales son a distancia, ¿no? No vamos a estar realizando el laboratorio en nuestra... no tenemos que desplazarnos a ningún lugar. ¿Qué es los laboratorios virtuales? Lo que ustedes han hecho, que son las famosas simulaciones, ¿listo? Estas son las famosas simulaciones. Las simulaciones realmente es un algoritmo matemático, ¿sí? Que se establece para responder a un fenómeno, ¿sí? Entonces digamos que tenemos este fenómeno, el de la fuerza y el movimiento. Entonces, a través de este modelo matemático, yo hago toda la programación debida del caso, pero los resultados que yo voy a tener aquí en la simulación o en la aproximación van a estar dados de un modelo teórico, ¿sí? De un modelo teórico. Entonces, claro, ¿cuáles son más reales? Los reales son los físicos. Aquí ustedes van a utilizar y van a obtener valores desde un punto A hasta un punto B, la longitud de la regla, la longitud del vehículo, bla, bla, bla. En los virtuales, pues es a través de un modelo teórico, un modelo físico. Por eso es que por lo menos en el experimento que hicimos que día toman 10 metros sobre segundo cuadrado la aceleración gravitacional cuando debería ser un valor más aproximado, como 9.81. Ahora mire que van a haber otra mezcla, ¿sí? Nosotros vamos a tener otra mezcla de laboratorios que son físicos, que son los que yo aspiro y propongo que se utilizan mucho en ingeniería. En todas las ingenierías se utilizan, por ejemplo, en ingeniería eléctrica, nosotros los ingenieros eléctricos utilizamos este tipo de laboratorios con el objetivo de protegernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces les voy a explicar. Estamos los laboratorios que son físicos a distancia, ¿sí? Que eso todos los conocen, se llaman laboratorios remotos, ¿sí? De conexión remota. ¿Qué es un laboratorio remoto? Generalmente ustedes tienen, no sé, ustedes están aquí ubicados en su casita y tienen el experimento, el mismo experimento físico de acá. ¿Qué es lo que están construyendo estas personas realmente? Son espacios de laboratorios remotos. ¿Sí? Este tipo de laboratorio remoto, entonces ustedes tienen aquí su computadora. Aquí debe que haber una tarjeta, ¿sí? Una tarjeta, no sé, un Arduino, un computador, una Raspberry Pi, no sé, vamos a poner lo que es un Arduino 1, ¿sí? Envía por el puente de comunicación, que es bidireccional. Aquí deben que haber un arreglo de sensores, de una cámara, por ejemplo, para que se pueda observar desde el computador el experimento y ser controlado a distancia. Estos datos se suben a la nube ahora. También hay remotos in situ, por ejemplo. Ustedes tienen una empresa, ahorita les explico eso. Entonces, esto sube aquí a la red y el estudiante desde el computador envía las variables físicas, ¿sí? Por ejemplo, él quiere que, no sé, que este carrito se mueva a 10 metros y aquí a través de esa tarjeta de Arduino, pues existe un proceso de modelado físico que les arroja una gráfica aproximada, unos datos aproximados generalmente en archivos CSV, en archivos XML. Este tipo de archivos pues son los que yo voy a codificar y voy a obtener. Y aquí, por ejemplo, en una medida física normal, en una medida física de acá, yo puedo hacer en laboratorio 2 horas, no sé, 100 mediciones, exagerando. Pero en un laboratorio remoto, que estoy a distancia y que puedo programar, ¿sí? Por eso la importancia de los sistemas, así sean de cualquier carrera, electrónica, industrial, telecomunicaciones, ustedes tienen que aprender a programar. Mírenme a mí. Los laboratorios remotos se volvieron muy populares, pues nosotros queremos involucrar de la menor manera los efectos humanos en los errores. Entonces, los laboratorios remotos realmente terminan siendo los más realistas, ¿sí? Y que podemos obtener una gran cantidad de datos y no tenemos que desplazarnos. Podemos utilizar un servidor, por ejemplo, muchas otras pruebas.
¿Qué les cuento aquí por lo menos de los laboratorios remotos? Sé que son utilizados en ingeniería. En el caso de ingeniería eléctrica, estaba debatiendo con un profesor el jueves, en su clase mencionaba que las protecciones eléctricas que tienen los transformadores de instrumentos dentro de una subestación eléctrica de potencia, pues hombre, usted no puede ir a apagar esos interruptores como si fuera el interruptor de la casa, ¿sí? Realmente tiene que hacer es una manipulación remota, porque estamos hablando de 15.000 kilovoltios, 13.200 kilovoltios, que pueden obviamente ocasionar un desastre, no solo para la vida de la persona, sino para todo el sistema interconectado. ¿Y cómo se hace? Pues realmente es un instrumento de medida físico adaptado remotamente. ¿Con qué? Con PLCs, con procesos de automatización. Y eso es lo que enfrasca estos experimentos. Por ello es que son más valiosos. Bueno, ahí me desvió un poquito, pero es que este tema es chévere porque precisamente, si ustedes ven mi perfil académico, ahorita es mi tema de investigación. Los invito a que vean el World Pendulum. Son experimentos remotos de alta calidad, con alta exactitud y precisión, que pueden ustedes controlarlo desde su casa. Y es ver el experimento en vivo. Eso es lo que manejaban los estudiantes del curso del semestre pasado. Creo que este año también ustedes tienen un laboratorio remoto. Bueno, vamos a construir ahora la metodología y las conclusiones y discusión seguido de estos otros dos artículos, como les estaba diciendo. Vamos a empezar con este, que es del plano inclinado con dos sensores para la enseñanza del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Miremos que aquí ya requiere que nosotros conozcamos otro tipo de movimiento. Aquí, en la parte metodológica, claro, ustedes dirán, profe, pero ¿dónde está la metodología del artículo? Depende. Depende. Generalmente la metodología va a estar dada entre, en este artículo, fundamentos físicos y uso del equipo para toma de datos. Esa es la parte metodológica, toda la descripción del comportamiento. Entonces, miren acá, que aquí nosotros no podemos hacer una introducción. Bueno, no podemos sacar las ideas como lo sacamos de la introducción. Aquí en esta parte, en este artículo, tenemos que leer un poquito más e intentar ver cuáles son las cualidades que tiene esa metodología de investigación que utilizaron para llegar a su discusión y a su conclusión. Entonces, por ejemplo, no hemos leído nada, sabemos que utilizan un plano inclinado con dos sensores para la enseñanza del movimiento. Entonces, vamos a imaginar, ¿cómo será ese plano inclinado, muchachos? ¿Cómo será ese plano inclinado? Entonces, es uno de los problemas que vamos a abordar en la siguiente unidad, que es ya cuando veamos la parte de Newton. Entonces, pensemos. Y miren que esto se los ayudo para... Bueno, yo esto se los dejo acá para que vean cómo es de interesante la ciencia. Entonces, miren, aquí tenemos el problema del plano inclinado. Ustedes, bueno, ay, no, profe, es que es un plano inclinado sencillo. Yo en la empresa no voy a hacer un plano inclinado. Hombre, usted puede que no, pero hay otra persona que sí lo va a hacer. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un sistema. El año pasado yo había propuesto un ejercicio así para física, para la red de física, imagínense un sistema de descarga de tanques, de llenado. Y no sé, imaginemos que esto es material, algún tipo de material, no se lo va a poner radioactivo porque pues obviamente soy físico nuclear, entonces me gusta hablar de estos temas. En que esto se impulsa con una fuerza F y todo ese material va a bajar acá. Pero usted no va a tener ese control. Imagine que eso ya no es un plano inclinado, sino eso es una montaña. Es una cinta transportadora, ¿sí? Ya empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Ya desde que lo empecemos a ver la física de otro panorama diferente a la que nos enseñaron en el colegio, pues, hombre, ¿yo qué necesito? De la física que yo le aprendí al profe Frey, yo sé que necesito mis condiciones iniciales. Entonces, unos datos que me tiene que arrojar el software va a ser el ángulo, que no lo voy a conocer. Por acá, pues, desde donde arranca el movimiento y aquí donde finaliza el movimiento. Entonces, ¿yo qué haría? Muchachos, yo de una vez pongo aquí un sensor de movimiento en esta parte, lo voy a llamar sensor de movimiento para XF. Y aquí pongo un sensor de movimiento para X inicial. Y con eso ya conociendo con esas dos partes iniciales y el ángulo, puedo determinar la velocidad. Sí, yo puedo determinar la velocidad y estoy construyendo una cinta transportadora. Yo digo, uy, no, si es material radioactivo, imagínense
que venga un material radioactivo peligroso y baja por esa cinta transportadora y supera un índice de velocidad, puede que eso se convierta en una bomba. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues empiezo a jugar con mi cinta transportadora y como ya conozco el ángulo, pues lo que hago es empezar a reducir el ángulo de mi sistema, ¿sí? Hasta que encuentre el ángulo adecuado o puedo hacer diversos segmentos para que el movimiento sea más libre, que no tenga tantas consecuencias graves para nuestro sistema que estamos desarrollando. Yo le pongo un ejemplo nuclear de unos tanques que bajan, no sé, lo primero que se me ocurrió, pero también puede ser un sistema de recolección de basuras, puede ser un sistema de transporte de cajas, o puede ser el mismo plano inclinado que estamos evaluando acá. Entonces, miren que para eso ellos utilizan un sensor que es CNY70, que es un sensor óptico infrarrojo de reflexión. ¿Cómo funcionan los sensores infrarrojos de reflexión? Entonces, miren que eso tiene un ánodo y un cátodo, ¿sí? El ánodo emite emite una luz que está dentro del espectro del infrarrojo, que es recibida a través de este cátodo que realmente funciona como un transistor. Básicamente, ustedes lo van a ver en física electrónica, en sus cursos de electrónica digital, si están en electrónica. Y bueno, y este ánodo a este cátodo, pues cada vez que se emite un impulso, es porque ese sensor infrarrojo lo que hace es tapar. Me explico. Si nosotros tenemos, no sé, aquí tenemos este diodo LED emisor de luz, ¿sí? En este caso de luz infrarroja. Vamos a decir que cuando hablan de las compuertas tienen dos respuestas, una que es 1 y otra que es 0, sí o no. On, off, como quieran llamarlo, me interesa. ¿Listo? Esto vamos a hablar de las compuertas. Bueno, yo no voy a hablar de la lógica XOR, porque realmente esto sería como la lógica de un AND, pero para que entiendan el significado de lo que dice esto. Entonces, esto emite una luz, ¿cierto? Vamos a decir que esta es la luz. ¿Sí? En el primer caso, para que sea on, ¿sí? Vamos a suponer que aquí tengo mi receptor, ¿sí? Mi otro receptor, que cuando ve esta luz, llega la luz, pues le va a poner un 1. Ahora, en caso contrario, llegó un objeto y lo que hizo fue obstruir la imagen y evitar que llegue el sensado. Entonces, aquí llega y ¡pum! No llegó nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hubo un objeto que lo tapó. Pues no sé, de pronto fue que en ese instante de tiempo que pasó, pues llegó y estaba bajando este tanquecito, llegó por este sensor de movimiento, bueno, en este caso pues utilizan este sensor de infrarrojo, como no llega la señal, pues le va a dar un impulso 0. Y pues de aquí a acá ha pasado un tiempo t y con eso yo empiezo a medir y obtener todas las ecuaciones de la electrónica de vía. El que me diga que la electrónica no tiene física, uy, muchachos. Hasta química tiene. Listo. Entonces utilizan el sensor. Este dispositivo está compuesto por un receptor y por un emisor encapsulado en un solo componente, los cuales están alineados de manera que el receptor pueda recibir el reflejo del emisor al chocar en una superficie. El diodo emisor consta de dos terminales, el ánodo A y el cátodo K. El receptor tiene la capacidad de conducir un flujo de corriente entre el emisor E y colector C. La cantidad de corriente que puede fluir por él es proporcional a la cantidad de luz que incide. La superficie a la que apunta el sensor es de estar dentro de un margen de 3 y 5 milímetros para obtener una lectura constante y que pueda ser interpretada correctamente por el microcontrolador. Miren que ya estamos hablando de que necesitamos un sistema que es un sensor de movimiento, ¿cierto? Entonces, bueno, ya le voy entendiendo al profe. Entonces, en la metodología que ellos utilizan para desarrollar su artículo, entonces, como idea 1, tenemos que para la medición utilizan un sensor. ¿Qué sensor? Un DY, yo no me acuerdo. Es un CNY70. Entonces utilizan CNY70. CNY70. Ok, listo. Que también vemos que todo el esquema están trabajando es con luz incidente, ¿sí? Entonces, con luz incidente. Igual, con el mismo ejemplo que les acabo de explicar. Listo, bueno, y que obviamente es
es tan importante este sensor que es el que le va a enviar los datos al microcontrolador. En mi época, muchachos, nosotros veíamos una materia que se llamaba dispositivos digitales programables y en esa época nosotros programábamos con los PIC-16F877A y eran unos PIC que uno los programaba con un programa, valga la redundancia, con un software y uno le establecía qué quería que midiera y qué no quería que midiera. Ahorita con el Arduino y con la Raspberry Pi uno puede hacer maravillas, muchachos, así que los invito para que si tienen curiosidad, bueno, en mi semillero yo manejo Raspberry, ya hago 1000 cosas, sino que lo diga Upslade, pero bueno, casi no hay tiempo para mucho y hay tiempo para poco y mucho para nada. Bueno, no me acuerdo cuál era el dicho. Microcontrolador. El microcontrolador utilizado para la lectura del tiempo fue un PIC-16F877. El mismo que les estaba diciendo, ¿sí? Sino que ya esto se puede reemplazar por un Arduino, ya se puede reemplazar por ejemplo, los Mega, son súper pequeños, los Nano, una Raspberry, creo que es Mini Pico, bueno, no me acuerdo cómo se llama, también es una tarjeta pequeña y que ya hacen niveles de procesamiento que obviamente un microcontrolador de esto ya no hace, pero para unos casos específicos, por ejemplo, para la electrónica anterior, pues vamos a tener ahí un problema. Ok, entonces, su consumo de potencia es muy bajo. Miren pues que para el recurso ellos de pronto no utilizan. Este artículo, ¿de qué año es? Es el 2016. Bueno, en el 2016 estaba el Arduino, pero pues no era tan utilizado. Todavía se utiliza mucho este PIC. Su consumo de potencia es muy bajo y adicional a esto es completamente estático, es decir, que el reloj puede detenerse y los datos de la memoria no se pierden. ¡Wow! Miren, aquí nos muestran cómo es la distribución de los pines y ese PIC. Claro, ustedes no necesitan saber todas esas ranuras para qué sirven, pero sí entender qué es lo que está diciendo. Los pines de entrada y salida de ese microcontrolador están organizados en 5 puertos, el puerto A con 6 líneas, el puerto B con 8 líneas, el puerto D con, bueno, etcétera. En el dispositivo de contenido se utiliza una pantalla de cristal líquido, la cual cuenta con líneas de 16 cuadros en las cuales se pueden imprimir los caracteres de letra, los pines de entrada y los datos de pantalla. Bueno, eso ya son cosas muy técnicas del microcontrolador. Como ven, miren todo el esquema. El que lo haga, le dirijo la tesis. Le dirijo la tesis y hago la prueba. Este mismo circuito. Imagínense, pero es con un Arduino. Sería interesante, ¿no? Por otro lado, los pines RB1 y RB6 se utilizan para el control de la pantalla, siendo configuradas antes como salida del microcontrolador. La figura tal muestra el esquema general que indica la distribución de los pines. Bueno, y ahí nos habla todo lo que hace ese microcontrolador. Entonces, ¿qué es lo que hace el microcontrolador ahí? Que sería una idea 2, todo lo que es la recepción de datos. Toda la parte del sistema de adquisición de datos la realiza el microcontrolador, en pocas palabras. ¿Listo? Ahora tenemos un equipo para toma de datos. Miren, se coloca, este cronómetro es en la pantalla que ellos ponen, miren, tal cual ponen un sensor acá y otro sensor acá. ¿Lo ven? Y entonces cada vez que pase la esfera, la partícula, miren, tal cual como yo les digo, el microcontrolador que está ubicado acá va a recibir los datos de los sensores 1 y 2. 1 y 2. Bueno, aunque este es un sensor deslizable, los invito para que lean bien por qué tiene que ser deslizable, aunque no es necesario. Entonces miren que aquí ya tenemos otro tercero, que es la visualización de datos o la toma de datos. Entonces aquí ya en la idea número 3, fundamental del documento, ya nos hablan de la toma de datos. Ya con eso ya construimos un ejemplo para introducción, ya construimos un ejemplo para metodología. Vamos con el tercer documento. Yo sé que sería más interesante hacerlo sobre un artículo diferente, pero pues quiero que los abordemos para que todos tengan una ayudita. Vamos ahora con el tercer artículo, que es conclusiones y discusión. Vamos a ir al artículo de Garzón. Ya cada uno pues tiene su limitante. Pilas, muchachos, porque yo voy a ser muy estricto con esta parte, como les digo. Cálculo de las ecuaciones del movimiento parabólico usando tracker.
Entonces miren que este es un poquito ya más teórico, ya es más matemático, nos habla que los materiales, ya es una práctica experimental, ya no es un desarrollo tecnológico. ¿Cómo es que vamos a obtener esos datos y cómo vamos a obtener esos cálculos? Miren todos esos cálculos y esas matemáticas. Interesantes, me encantan. Este también se puede modelar como un experimento remoto, sería algo interesante. Entonces vemos todo esto y vamos a mirar qué concluyeron ellos en su estudio. ¿Sí ven? Aquí, a diferencia, tal vez aquí ustedes no van a encontrar 3 ideas, ¿sí? Pero sí van a encontrar 3 conclusiones, o bueno, o al menos algunas conclusiones que sí van a ser relevantes ante la investigación. Entonces tenemos aquí lo último que serían las conclusiones. ¿Cómo vamos a modelar las conclusiones? Las conclusiones, mire, vamos a ver. Se construyó una catapulta de torsión casera donde se grabó el movimiento con cada uno de los ángulos 15, 30, 45, 60 y 35 para obtener con el tracker 6 puntos de interés como son posiciones iniciales y finales, ángulos de tiro parabólico y los tiempos iniciales, subida y de vuelo. También se estableció el alcance horizontal promedio usando la catapulta para cada uno de esos ángulos, mostrando que la masa influye en el cálculo del XF debido de su posición final debido a los varios factores como la fricción, y por eso se tomó una masa fija para la realización de todo el experimento. Con los datos iniciales se determinaron las ecuaciones de movimiento, y a partir de esas se calculó el tiempo de vuelo, el alcance máximo y la altura máxima. Se compararon estos datos. Miren, aquí, parte importante, se obtuvo errores del menos 3.9%. Entonces, bueno, la conclusión del uso del software de tracker es que el error de la medida estuvo menor al 3. Aproximadamente el 3.9%. Entonces, yo ya puedo hacer una conclusión. Como no es más del 5% del error, puede que nuestra medida sea fiel, ¿sí? Que tenga buena precisión y buena exactitud. Para el caso del tiempo de vuelo, ¿sí? Entonces, aquí en el caso ya tenemos que el tiempo de vuelo se estimó para esos valores. Pero para el caso del alcance máximo tenemos menor valor de error. ¿Por qué será que el alcance máximo tendrá menor? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a como a pensar, hombre, sí, porque el alcance máximo, y claro, es que desde este lanzamiento a este otro lanzamiento es más fácil hacer esta medición que estar tomando punto a punto el tiempo, aunque depende del software y de cómo lo desarrollen. En el caso es un software que se utiliza para representar ese modelo físico. Entonces miren que aquí tenemos esas aberraciones, esos errores tan pequeños indican que Tracker ofrece un acercamiento efectivo. Entonces, gracias a los errores pequeños, por los errores pequeños, entonces, el software se puede usar. Bueno, no, pues sí se puede usar, ¿cómo sería la palabra? Se puede, pero se verifica el error bajo, el software nos refleja lo que le decía ahorita al compañero, ¿no? Refleja resultados fieles en exactitud y precisión. Porque su error se encuentra por debajo, su error de experimento se encuentra por debajo del 5%. Y mire, aquí se evidenció en toda la práctica que es importante que los estudiantes conozcan del tema antes de utilizar la herramienta Tracker. Se sugiere como un trabajo complementario utilizar esta misma herramienta computacional para determinar la velocidad final usando el teorema del trabajo y la energía y la ley de conservación de la energía mecánica. Entonces, esta sugerencia es lo que se conoce como la discusión, ¿sí? La parte de la discusión. En algunos textos es literal la palabra discusión y no aparece conclusión, en otro aparece conclusiones y discusión, y en otro aparece pues como en este solo conclusiones y se menciona al final. Entonces, reconozcamos, miren, un trabajo complementario, realizar el experimento con las leyes del teorema de conservación de la energía. ¿Sí? Eso es lo que dicen generalmente ahí. ¿Sí? Con toda la, no, el trabajo y la energía, perdón. La ley, bueno, no las leyes, vamos con el teorema con trabajo y energía. Entonces, miren que es
que ya construimos todo. Si ven que no es un proceso de que yo leo el resumen y es suficiente. Estos documentos, como ven, pues ya los conozco, sé cómo se desarrollan. Entonces, muchachos, yo sí les pido el favor encarecidamente que sean muy puntuales. No es algo que se demoren. Llevamos 1 hora y 13 minutos y les he explicado cómo construir las conclusiones, las ideas iniciales de las conclusiones, de la metodología y de la introducción. Entonces, ¿cuál es mi invitación, muchachos? Mi invitación, bueno, hasta les hablé de laboratorios, imagínense. Entonces, mi invitación es que la introducción es aquella que muestra el contenido de lo que vas a ver tú dentro del artículo. ¿Bien? En segunda medida, la metodología, vamos a encontrar cuáles fueron o qué es lo que hizo aquella persona, aquellos investigadores, para llegar a esos resultados, para llegar a construir ese trabajo, ese desarrollo. Y al final las conclusiones, pues vamos a encontrar, hay veces que las conclusiones pueden ser buenas o pueden ser malas. ¿Cómo así, profe, qué conclusiones buenas o malas? Sí, a veces a nosotros nos asusta que ustedes propongan un tema de investigación y que de un momento a otro digan, ah, eso no dio, entonces no lo hagamos, no todo. Puede que si usted no les da un experimento, puede que sea una reflexión muy interesante para que un compañero no les pase lo mismo. Ahora, si de pronto ustedes proponen un proyecto de investigación y creen que una idea funciona y al final no funciona, ustedes digan, ah, no, no funcionó por esto, por esto y por esto. Lo argumentan. Y eso es válido en la investigación científica. Es como vamos a construir el resumen de 300 palabras, que yo creo que es corto, el resumen de 300 palabras para todo esto. Entonces ustedes cogen cada una de las ideas. Si ustedes ven acá, nosotros les dejamos 1, 2, bueno, realmente eran 3, 4, 5 párrafos. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Utilizando el Loren y Ipsum, de cómo tiene que quedar la longitud del documento. ¿Quieren ponerle imágenes? Pónganle. ¿Quieren que supere las 300 palabras? Para el caso mío, únicamente para mis estudiantes, si la superan, háganlo. No quiero ver copiar y pegar. Yo voy a pasar todo esto por Turnitin. ¿Listo? Todos. Tengo poquitos estudiantes. Tengo 40 estudiantes en total. Entonces voy a pasar Turnitin para cada uno de ellos y verificar que realmente escribieron un resumen y que no está plagiado. No utilicen esas herramientas de resumir. No sirven. Pierden la elocuencia. Uno se da cuenta, muchachos. Entonces, porfa, escríbanlo. Utilicen siempre la tercera persona. Bueno, por ejemplo, no lo voy a escribir, pero yo quería, voy a inventarme un híbrido entre estos 3 artículos. Un resumen. De la introducción, no sé, 100 palabras. En la actualidad, el problema de la enseñanza de la física experimental me muestra que aquellos experimentos mecánicos presentan una gran incertidumbre en la medida. Esos errores experimentales ocasionan grandes costos de laboratorios a lo largo de la experimentación en física. Por otra parte, se menciona en el artículo sobre la automatización de los equipos de laboratorio, la importancia de que esos laboratorios se modernicen y utilizar nuevas herramientas como sensores transductores y equipos de medición para que el estudiante o aquel investigador pueda aumentar el número de datos y disminuir el porcentaje de error en las medidas. Para ello, se propone un sistema de adquisición de datos a través de sensores de movimiento y una interfaz de GUI con MATLAB. Listo, digamos que esa es la introducción y ahí hablé 100 palabras. Entre los aspectos más relevantes de la investigación, voy a hibridizarlo, como dije, eso es un híbrido de los 3. Se utiliza un sensor CNY70, el cual va a emitir una luz, bueno, emite una luz incidente sobre un, bueno, aquí está por acá, aquí está arriba. Es un diodo emisor de luz que llega hacia un receptor a través de una luz incidente constante que envía los datos al microcontrolador, el cual se va a encargar de la recepción de datos y todo el sistema de adquisición de datos. La toma de datos se hace mediante, bueno, el PIC 16F7877,
acá, por el PIC 16F se me olvidó. El 16 porque es 16 bits, 16F877, ¿sí? Que tiene ciertas características, que por lo menos consume baja potencia, pero entrega datos fieles a la experimentación. De manera de conclusión, se realiza la simulación en Tracker y encontramos, bueno, los investigadores encontraron un error aproximado al 3.9% para el caso del tiempo de vuelo. Para los demás errores, hablando del alcance máximo y la altura máxima, estos oscilan entre los 0 a 2% de error, ¿sí? El error es bajo y ayuda a reflejar que el software muestra resultados fieles en exactitud y precisión. Uno de los objetivos finales de este trabajo es que se realice un experimento aplicando el teorema del trabajo y la energía. ¿Sí? Supongan que era un artículo que hablaba de los tres, ¿sí? Y este tenía sus tres partes. Con eso ya consolidamos y tenemos el texto para escribirlo dentro de nuestro trabajo. Así es. ¿Listo? ¿Quedó claro, muchachos, cómo debe realizar ese ejercicio? No es solo leer una hoja, tócale que lo lean todo. Bueno, miren, no nos demoramos una hora, saquen 2 horitas de tiempo para resolver ese ejercicio. Realmente es muy valioso. Muchachos, de ustedes, esto, para mí, es más valioso que ustedes lo hagan que hacer un ejercicio como el ejercicio número 4. ¿Por qué? Porque es que el ejercicio número 4 se lo meten en un simulador y ya. Mientras que, ¿quién les va a enseñar? Miren, muchachos, en estos momentos precisamente estoy escribiendo un artículo de un proyecto de investigación en el cual estoy desde la mañana. Diseño un prototipo funcional de un sistema para clasificar residuos orgánicos en el municipio de Besopó. Y aquí ando escribiéndolo, miren, haciendo las citas, estoy introduciendo el tema, y mire cómo toca materiales, métodos, aquí son los resultados de lo que hemos hecho en SolidWorks, de todo el equipo, de la banda transportadora, y todo lo que vamos a hacer para clasificar residuos orgánicos, y miren, aquí unas muestras preliminares. Y ya llevo ahí parte, entonces obviamente pues estoy construyéndolo, pero miren la importancia, si yo no conociera bien las partes que debe que llevar un documento que va a ir publicado a un artículo científico, pues tristemente muchachos lo van a publicar. Ahora bien, recuerden que la hoja de vida del ingeniero no es el cartón, no es la experiencia laboral, no es trabajar 10 años en una empresa, sino estar publicando artículos científicos, estar investigando y desarrollando nuevos experimentos. Bueno, eso es mi invitación para todos ustedes, muchachos. Y esta clase para mí es la que más me fascina porque yo sé que no estamos haciendo una sola matemática, no utilizamos una sola ecuación, pero estoy seguro que si yo no les hubiera dado la clase el día de hoy, muchos hubiesen hecho cualquier cosa, tal vez no porque lo quieran hacer, sino porque no conocen cómo debe hacerse este ejercicio. Para mí es el más complicado de toda la guía y quiero es al que le metan un poco más de interés. Como les digo, nosotros estamos intentando llevarlos a ustedes a la investigación en ciencias, a la investigación en ingeniería, más allá de que aprendan a resolver una ecuación. ¿Listo, muchachos? Bueno, preguntas. Por mi parte, sin preguntas. Listo, gracias. No, profe, para mí quedó todo entendido. De todas maneras, yo, a pesar de todo, lo veo un poquito complicado porque siempre esa parte es como muy compleja y más cuando no se conocen determinados términos o determinados procesos y funcionamientos. Entonces es un poquito como más difícil para como poder extractar una idea concreta y poder hablar de algo que uno en términos generales pues no sabe muy bien. A pesar de que lo lea, pues obviamente para mí pienso que es difícil. Pero mira que sea difícil no quiere que sea imposible. Miren, muchachos, a mí por lo menos, yo les hago el ejemplo. Yo les he dicho, yo soy físico y yo también ingeniero eléctrico, pero por lo menos yo de energía, de energía, sí iba a decir. Yo, por ejemplo, de biogás, de biomateriales, de composta, de todos esos procesos, muchachos, yo no sé absolutamente nada.
Pero yo este mismo ejemplo, como se lo he explicado hoy, y en esta misma metodología, me ha dado para entender, o sea, a mí no me interesa que ustedes sepan y lleguen y compren una protoboard y hagan el diseño, no, simplemente que entiendan a leer los trabajos, porque ustedes en algún momento desde su área de conocimiento, desde su ingeniería y de su perfil profesional se van a encontrar con artículos de este calibre y algunos más pesados. Y si no sabemos hacer una lectura adecuada de esos trabajos, pues hombre, vamos a vernos con muchas falencias en un futuro. Por ejemplo, cuando ustedes, más allá de que vayan a hacer diplomado o no van a hacer diplomado, van a entregar ya sea un documento técnico, un informe de laboratorio, un artículo, una ponencia, van a estar inmersos en un proyecto de investigación, van a estar encontrándose con las normas NTC, con las ISO, con las ANSI, y todo esto tiene que llevar un proceso de lectura de temas que uno no tiene idea. Yo, por ejemplo, les soy honesto, de estos artículos, por lo menos lo de Tracker, yo he manejado Tracker, pero por ejemplo a mí me parece complicado algunas cositas de acá, por lo menos hacer todo ese modelo, todo este diseño. Pues la física y el error y todo eso lo entiendo, pero esto por lo menos es muy enriquecedor porque ustedes aprenden a hacer un laboratorio. En este, pues, por ejemplo, no sé cómo manejaron esos sensores. Yo en la vida he utilizado un sensor CY, bueno, el que ponen ahí. Y en esto, por lo menos, ¿cuál era el otro? Oh, por aquí estaba. Ah, por lo menos acá, bueno, yo sí he construido Gisel MATLAB, pero por lo menos yo no sé cómo obtener pulsos rectangulares, ni pendientes, ni tiempo. Pero eso no tiene, y mucho menos desarrollarlo de esta manera. Oiga, chévere, ¿no? Me gusta. Si alguien se le mide por hacer una tesis así, me escribe. Pero bueno, el caso es que sí, lo que tú dices es cierto, pero tenemos que enfrentarnos a los cocos. Y para enfrentarnos con los cocos, a los cocos con amor. Como les digo, miren, ¿qué preferían? Hacer una lectura de un artículo que los involucre a ustedes desde las ciencias básicas, y en este caso en específico desde la física, los involucre hacia sus áreas de conocimiento. Yo sé que en esta primera tarea se involucró mucho a los estudiantes de electrónica en especial, pero ya en los siguientes ya van a ver algunos temas que van a involucrarse a los demás. Es que este tópico no dio para buscar otros trabajos. Había unos muy complicados, que eran precisamente de cintas transportadoras, por eso llegué. También hay un problema que se llama el del problema de optimización lineal, que eso lo manejan los industriales, para un movimiento. Uy, pero era muy complicado y yo le dije a la directora, no, profe, ese no lo vamos a hacer. Ese no lo vamos a hacer, y entonces escogimos estos tres conforme a lo que les digo. Pero sí vamos a enfrentarnos y tampoco nos escondamos de las otras áreas del saber. Como les digo, miren este trabajo que estoy haciendo, un proyecto, o sea, imagínense en esto. Y yo creo que lean ustedes nomás lo que dice ahí. Es un trabajo, se me perdió. Bueno, es un trabajo, es un artículo que estoy desarrollando que no es de mi perfil profesional y me toca. ¿Sí? Y cuando les digo me toca es porque me toca, porque son compromisos contractuales. Y esto es lo que se enfrenta un ingeniero, muchachos, a normas, a documentos, a trabajo en campo, a entender qué es un sensor, cómo funcionan, todo eso se enfrenta un ingeniero. Entonces mi invitación, muchachos, es vamos a quitarle el miedo. Ustedes saben que con mi apoyo, yo no quiero que esa física la vean como el coco que se veía en el colegio. No, la física es muy sabrosa, y además quiero que vean que más allá de eso, la física sí se implementa desde las ingenierías, sí se implementa en el quehacer diario, sí la tenemos dispuesta, las matemáticas también. Bueno, muchas gracias por ese comentario, me encantaron las dos observaciones. Y pues nada, ¿alguien tiene más algo por decir? Pues, profe, yo sí. ingresé tarde, me toca volver a revisar la grabación. Terrible, terrible. Freddy. Debería haber sanción. No, mentiras. No te preocupes, igual, como les digo, lo importante es construir las ideas. También pueden haber, miren, yo les invito a que vean los mapas mentales. Me parecen que los mapas mentales son aún más hermosos que estos mapas de ideas. El que quiera entregarme un mapa mental, o sea, de paso, yo les pongo aquí esta metodología dentro del documento, pero yo, Freddy Torres, ¿no? Ya con su otro tutor, sí, ya habla. Mire, si clasificar residuos orgánicos, Freddy Torres, imagínense, le toca.
ahí para que vean. Pero bueno, una de las cositas que les decía es que, bueno, aquí si quieren ustedes, utilicen, miren, a mí me encantan los mapas mentales más que estos diagramas de ideas. Creo que me respondí ahora de tanta pestaña. Ah, yo que lo hice. Amén. Los mapas, a mí me encantan, yo desde chiquito hago mapas mentales porque yo creo que me ayudan a entender absolutamente todo. Y no tengo que estar ahorrando, son bonitos, los puedo diseñar a mi gusto, no tienen un orden. El único orden que tiene el mapa mental es que ustedes tienen que poner 4, 3, 1, 2, las líneas principales. Por ejemplo, acá sería, no sé, introducción, metodología, conclusión. ¿Sí? Introducción, metodología, conclusión. Y ustedes pueden poner acá, bueno, su idea 1, su idea 2, su idea 3, su idea 1, idea 2, idea 3, idea 1, idea 2, idea 3. Muy similar. Bueno, realmente esto no es una clase de herramientas metacognitivas, pero los invito, miren, estos tan hermosos. ¿Sí? Hay otros que ya utilizando pues, herramientas de Mint Maps. Miren este también. Miren este tapacano. ¿Sí? Por ejemplo, ese manejo del tiempo. Y miren, aparecen. Es muy fácil leerlo. Es muy entendible si lo quieren hacer. Y por ejemplo, a mí me encanta dibujar. Le pueden tomar, lo pueden hacer en el cuadernito a mano. Borran esta tabla. Le dan así suprimir y pegan su imagen del mapa mental. ¿Listo? Como quieran, muchachos. Realmente es como ustedes se sientan a gusto. ¿Cuáles son malas ideas para utilizar ese tipo de trabajo? Los mapas mentales, los mapas conceptuales, perdón, los mapas conceptuales, porque los mapas conceptuales son muy cuadriculados y pues generalmente llevan a un orden jerárquico de ideas. Y aquí nosotros lo que estamos es construyendo un conocimiento. Bueno, bueno muchachos, me cansé. ¿Alguna otra preguntita? Profe de asistencia. Sí, gracias. Casi se me olvidó la asistencia. Siempre hay asistencia, muchachos. No, esperen. Un segundito. Es que odio el Skype. A ver, copiar vínculo. Es que a veces lo abro y no carga. Así es esto. Ya saben, recuerden, siempre cuando marcan Freddy Torres. Bueno, aquí les comparto aquí en el chat. Control V. Había cometido un error, muchachos, y ya que me acordé, de última hora había cometido un error y subí 2 veces el mismo CIPAS. Un compañero de ustedes me hizo el favor de avisarme. Entonces, pero igual, aquí ustedes van a equipos, CIPAS, y ya está el nuevo, el del CIPAS 2, ¿sí? Y aquí ya lo actualicé, ya había eliminado el otro. Esto, entonces aquí está y está bien, ya lo verifiqué. No hay problema. Igual, pues ustedes saben que está en mi lista de reproducción, la directora también maneja una lista de reproducción con todos los CIPAS que se desarrollan en el curso. Entonces, pues ahí sí ya depende del artista, como dice. Bueno, muchachos, no siendo más, me despido. Voy a dejar de grabar. Entonces no se les olvide, por favor, a todos llenar su asistencia. Porfa, ahí se las dejo. Bueno, aquí veo una actividad. Vamos a ver qué dice actividad. Listo, muchachos. Entonces, ya pueden retirarse. Métanle las ganas, léanse en el artículo. 6, 10 hojas es lo máximo que van a leer. Gracias totales y pues bueno, nos vemos de hoy en 8, muchachos. Otra Muchas vez en el gracias, mismo horario, en el profe. mismo canal. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Profe, profe. muchas gracias. Mucha salud, por favor. Gracias a Muy bien. todos. Gracias, compañeros, que estén bien. Vale, chao, chao. Chao.